Hola y bienvenidos al Museo Mexicarte. Yo me llamo Paulina Dosal Terminel y trabajo en el Departamento de Educación aquí en el Museo Mexicarte. Estamos hoy en Austin, Texas y vamos a hablar todo sobre el Festival de Día de Muertos, ya que por los últimos 36 años aquí en este museo hemos tenido exposiciones de ofrendas por el Día de Muertos. Hoy vamos a aprender todo sobre la historia y las tradiciones de este festival en México y también como aquí en Estados Unidos y en Austin, Texas. Las tradiciones del Día de Muertos surge del sincretismo de las religiones, de las culturas que existían en México antes de la llegada de los conquistadores españoles. En México, antes de la llegada de los españoles, habían muchas culturas diversas y distintas que tenían rituales y tradiciones sobre el culto de los muertos. Los indígenas, los nativos de México, como los toltecas, olmecas, aztecas y mayas, tenían sus propias religiones y tenían sus propios rituales de cómo enterraban a sus muertos y cómo celebraban a sus ancestros. De esto surge el Día de los Muertos. Cuando llegan los españoles a México, traen con ellos su religión católica. Sincretismo significa cuando dos religiones o culturas distintas se mezclan y crean algo nuevo. El Día de los Muertos o Día de Muertos es un festival que tiene a la vez partes indígenas y nativas y partes religiosas o católicas. El Festival de Día de los Muertos se lleva a cabo el 1 de noviembre, cuando se celebra el Día de los Angelitos y se celebran los niños que han pasado. También este día es igual al día festivo católico que se llama el Día de Todos los Santos. El segundo día del festival es el 2 de noviembre, cuando se celebra el día católico del Día de los Fieles Difuntos. En este segundo día del festival puedes observar que la gente hace ofrendas o altares elaborados para los adultos que han fallecido. Entonces, en estos 2 días se celebran a los niños y a los adultos que han fallecido. Pero también, dependiendo en qué parte de México vives, en qué región del país vives, unas culturas o unos grupos celebran todo el mes de octubre y luego los 2 días de noviembre 1 y 2. Otras culturas celebran todo el día, desde la mañana hasta la noche y la mañana y noche del 2 también. Y otras culturas preparan toda una semana antes y celebran el 1 y 2 también. Estas diferencias en las regiones de México y en los lugares que celebran el Día de Muertos se reflejan en los diferentes altares y ofrendas que montan la gente. Aquí en el Museo Mexicarte hacemos cada año una exposición de ofrendas para enseñar a la gente aquí de Austin, Texas, cómo se celebra el festival en las distintas partes de México. ¿Qué lleva un altar o una ofrenda de Día de Muertos? Hay muchos diferentes tipos de altares. Unos tienen cosas más tradicionales y cosas personales, y luego además cosas artísticas que hacen cada ofrenda que sea algo único y algo muy personal para la persona a cual el altar está dedicada. Esta ofrenda en nuestro museo está dedicada para el alma de Francisco Toledo, un artista mexicano que era pintor, escultor, impresor y activista para el mundo y para los derechos humanos. Por eso pueden ver que incorporamos en esta ofrenda muchos elementos prehispánicos y naturales. Además, pusimos fotos de sus obras y pusimos una pintura y pinceles y pinturas para que sepan que en su vida era pintor.
Entonces, esto es muy importante. Si ustedes quieren crear un altar en su casa, tienen que tener la foto de la persona en que está dedicada. La persona tiene que estar fallecida. Y pones cosas personales que evocan el espíritu de esa persona. Porque el pensamiento es que en estos días, el 1 y el 2 de noviembre, las almas de nuestros seres queridos que han pasado pueden regresar al mundo viviente y visitar con sus familias, en esa manera guiarlas para el futuro. En este altar más tradicional tenemos muchos niveles que evocan el tamaño o la forma de las pirámides o de un altar religioso. A veces tienen 3 niveles, a veces tienen hasta 9. Pero pueden ser tan simple como una mesa en su casa con un mantel y una foto o vela o veladora. Este altar tiene todos los elementos de un altar tradicional. Lo que son los 4 elementos son agua, tierra, aire y fuego. Esos 4 elementos son los 4 elementos que hacen toda la vida en el mundo. Y por eso se reflejan en la ofrenda. El fuego está representado por las veladoras y si hay incienso o copal en el altar también significa el fuego. Y si piensan, el fuego simboliza algo espiritual o un deseo o una petición que alguien hace. Porque si piensan, cuando tienes un cumpleaños y tienen las velas en el pastel, es para hacer un deseo. Y si van a la iglesia y prenden una vela y rezan, es una petición. Entonces el fuego también evoca el espíritu. En este altar, la tierra está representada por todas las flores y comida, alimentos que están puestas en el altar. También están representados por todo lo que está hecho de cerámica o hecho con cosas naturales. Todo lo que viene de la tierra. Los alimentos son muy importantes en la ofrenda porque no solo representan los alimentos favoritos de la persona que falleció, pero también representan que en esta etapa o que en esta época del año es cuando sale la cosecha. Entonces vemos muchas semillas de frijoles, de maíz y de calabaza. También tenemos, representando a la tierra, tenemos las flores cempasúchil. La cempasúchil es palabra, no solo en español, pero es palabra náhuatl. Es la palabra, el idioma que hablaban los aztecas o la gente mexica, que vivía en México en la época prehispánica, antes de la llegada de los conquistadores españoles. La cempasúchil sempa significa 20 y xochitl significa flor. Entonces la cempasúchil significa flor de 20 pétalos y es muy redonda como el sol, con el sol con rayas. Le llaman la flor del sol. También esta flor simboliza no solo la tierra, pero también el fuego, porque se llama la flor del sol. Bueno, el agua en este altar está representado por todos los vasos que nosotros no podemos llenar con comida o agua real, pero sí tenemos vasos que representan la agua. Y la agua es importante, ¿verdad? Por 2 razones. Dicen que cuando los espíritus regresan al altar o la ofrenda, tienen mucha sed porque acaban de hacer todo ese trayectoria. Entonces, todo ese trayecto, para llegar a la ofrenda y quieren tomar y quieren comer. Pero también la agua significa algo que es pura o algo que es puro. Entonces, si tú eres religioso, te bautizan en agua. Si tú no eres religioso, pero saben que 75% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, agua es vida.
Y por eso la agua también está representada en el altar. Pero a veces también ves chocolate caliente. El chocolate es también una comida prehispánica y el chocolate era una bebida muy, muy valiosa para las culturas prehispánicas. Y también a veces ves Coca-Cola o cualquier bebida que le gustaba a la persona en su vida. El elemento del aire está representado en este altar por dos cosas. Una, por estos papalotes que están en el aire, pero por segunda, el aire está representado por el papel picado. El papel picado también es un símbolo también es un símbolo de los días festejos de México. Papel picado es usado cuando se celebra la independencia, cuando se celebra bautizos, bodas, fiestas y Día de Muertos. Entonces, el papel picado es usada por muchas celebraciones mexicanas. Y en este altar, el papel picado simboliza a la fragilidad de la vida y también cuando hay viento se mueve y podemos ver físicamente el aire por el papel picado. Este papel picado en este altar tiene el diseño de la cempasúchil. Entonces, ahí tenemos los 4 elementos. Dije los 4: aire, agua, tierra y fuego. Ahora, otra vez para hablar de la comida, hay muchas comidas típicas que se comen el Día de Muertos, como los tamales, el mole, maíz, tortillas, como el chocolate caliente, pero lo más típico que puede comer uno en el Día de los Muertos es el pan de muerto. El pan de muerto es un pan dulce con azúcar o semillas que a veces tiene, también dependiendo en la región en que vives, a veces es redondo con huesitos arriba y a veces tiene forma de monito. El pan de muerto es dulce y tiene sabores de naranja y es muy rico y solo lo puedes encontrar en lugares durante los días festivos de Día de Muertos. Ahorita es el 1 de noviembre, entonces si pueden ir a una panadería mexicana o latinoamericana, hoy es el día de recoger su pan de muerto y es muy, muy rico. También, para hablar otra vez de las flores, las cempasúchil son las flores del Día de Muertos, no solo porque en esta época es cuando florecen, pero también tienen un olor tan dulce y fuerte que dicen que evoca y que despierta a las almas y que los atrae al altar y a la casa de los familiares. A veces, en unas regiones de México, la gente va a los cementerios y hace las ofrendas arriba del sitio de donde están enterradas las gentes. Y luego, entonces, ponen su comida arriba, ponen las ofrendas, ponen sus flores y luego ponen los pétalos en el piso y los llevan del cementerio hasta la casa, donde tienen otra ofrenda con más comida. En esta ofrenda también, abajo, en los niveles, esa tiene 5 niveles. En el nivel más bajo, pueden ver que hay zapatos, y eso es muy común en las ofrendas. Tener zapatos, o a lo mejor, como aquí, tenemos la ropa. Y esto es para que la gente cuando regresa a ver su ofrenda o cuando regresa con su familia, se puede vestir en sus zapatos o en su ropa que tenían en vida. También, como pueden ver en este altar acá atrás, a veces hay jabón y agua para que la persona pueda lavarse las manos
después de su trayecto. En este altar aquí, que fue hecho para uno de los amigos del museo, se le falleció su papá. Entonces hizo esta ofrenda para su papá, que su papá era de origen zapoteca, de una parte de México. Entonces, este altar es un poquito más indígena que el otro más tradicional. Y aquí puedes ver que pusimos todo tipo de dulces que le gustaba al Señor. Y podemos ver copal, que no tiene fuego, pero el copal también representa el aire, porque como tiene el humo, podemos ver el aire por el copal o por el incienso. Otra comida muy típica y un símbolo del Día de los Muertos es la calavera de dulce o la calavera de azúcar. La calavera se representa el Día de Muertos porque dicen que todos somos iguales debajo de todo y que todos vamos a morir un día. Todos somos calaveras. Pero las calaveras se decoran y están en poses de risas y de celebración porque cada uno de nosotros somos únicos e individuos. Entonces, esto se representa por todos los diseños y decoraciones en las calaveras de Día de Muertos. No son de miedo o tristes. Siempre están con muchos colores, con mucha decoración y con azúcar. Esta es una más moderna que tienen las dulces así que hacen la cara, pero en el mismo espíritu de las otras. También hay más tipos de arte que hace la gente, los artesanos, para el Día de Muertos con azúcar. Esta hasta se mueve. Bueno, en este tiempo quiero invitar a todo el mundo que está viendo en su casa o en su escuela que si tienen cualquier pregunta sobre el Día de Muertos, las tradiciones o la historia, que las pueden preguntar en el chat. Y por favor, dinos de dónde eres o de dónde estás para preguntar sus preguntas. El Día de Muertos es una fiesta patria nacional del país de México, pero cuando la gente ha migrado, obviamente, y también los territorios de México han cambiado. Entonces, los ritos o el Festival de Día de los Muertos se puede encontrar en muchos lugares afuera de lo que hoy conocemos como México, como en los Estados Unidos, en el suroeste de los Estados Unidos y también en muchos países de Centroamérica, como Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y muchas otras culturas no latinoamericanas también tienen ritos y tradiciones sobre cómo honrar a los muertos. Entonces, aunque no sean el mismo Día de los Muertos o tengan el nombre de Día de los Muertos, este festival o este tipo de festival se puede ser observado en muchos lugares del mundo. Aquí en Estados Unidos, en el 31 de octubre, se celebra otro día festivo que se conoce como Halloween. Y mucha gente se confunde con Halloween y Día de Muertos. Halloween también tiene raíces en un día festivo que celebra la cosecha. Pero en nuestros tiempos modernos, Halloween es un día como para espantar a la gente se disfraza y no es relacionado con el Día de Muertos. El Día de Muertos, que se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre, solo es para celebrar la vida de nuestros seres queridos que han pasado. Sí ves a la gente disfrazada, pero la gente se disfraza solo como calavera. Y las calaveras no son para espantar,
sino son sonrientes y son celebrando. Otra vez, si hay cualquier pregunta sobre algo relacionado como con el Día de los Muertos, los invito por favor que los escriban en el chat y que nos digan de dónde vienen. Me encantaría hablar más o responder a las preguntas que tengan ustedes. Voy a hablar un poquito sobre nuestro museo aquí en Austin, Texas, Mexicarte Museo. Si quieren más información sobre cómo visitarnos o cómo ver nuestras exposiciones, por favor visítanos a nuestra página web, mexicartemuseum.org, y estamos abiertos todos los días de la semana. Tenemos arte latinoamericano, mexicoamericano, contemporáneo, y estamos abiertos de lunes a todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, si alguna vez pueden venir a Austin, Texas, por favor visiten el museo. Pero también, si tienen chance de algún día ir a México o a Centroamérica por estos tiempos, sería una oportunidad muy bonita de ver y de saber cómo es esta tradición y este festival en México, que sería el mejor lugar. En la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, en la Ciudad de México no hay una tradición indígena de celebrar este día, sino la ciudad hace un desfile enorme sobre el Día de los Muertos, donde ves a mojigangas, a carrozas, a la gente disfrazada. Y eso también lo tenemos aquí en Austin, Texas. Nuestro museo, por los últimos 37 años, ha organizado un desfile y festival del Día de los Muertos. Entonces, no solo queremos enseñar a la gente aquí de Austin cuáles son las tradiciones del Día de los Muertos en México, pero sobre los años, cuando la gente cambia y las culturas cambian, también los días festivos cambian. Entonces, Día de los Muertos también se celebra aquí en Austin y se celebra un poquito diferente. Es un día para que la comunidad se una, aprenda sobre otra cultura y que celebren la vida realmente. Voy a hablar un poco sobre los altares que tenemos aquí atrás. Como dije, era de Francisco Toledo, que era un artista mexicano, pintor, escultor, diseñador y impresor. El altar aquí a mi derecha es un poquito más nativo o indígena. Tiene la foto de la Virgen de Guadalupe arriba y la foto del Señor está un nivel abajo. Este tiene más niveles, tiene 9. Este altar a mi derecha aquí está dedicado a Rudy Méndez. Rudy Méndez fue un director de una compañía de ballet folclórico. Ballet folclórico es un tipo de baile típico de las regiones de México. Por eso ves a los disfraces. Rudy Méndez fue el primer director de ballet folclórico aquí en Austin, Texas, y falleció este año. Entonces, miembros de su grupo, de sus bailarines, quisieron hacerle una ofrenda en su memoria. Y aquí podemos ver que la gente en México usa las cempasúchil o las flores para hacer diseños, no solo para ponerlas en el altar, pero hacen diseños como aquí en la cruz y como el arco de flores atrás. A veces la gente usa los pétalos de la cempasúchil y hace diseños abajo de la ofrenda o del altar o sobre el mismo sitio de enterrar. Y eso se llama una alfombra. Y utilizan las flores, así como las semillas, para hacer los diseños. El Día de los Muertos tiene muchos colores festivos y muchos colores fuertes para celebrar, ¿verdad? Pero los dos colores que simbolizan el Día de los Muertos es el amarillo, es el amarillo, que es la vida o el sol o el fuego de la vida,
y el morado, que simboliza la muerte o la oscuridad o el misterio de la muerte. Entonces, por eso en nuestros altares pueden ver no solo amarillo con las flores, pero ves morado y también vemos unas flores moradas. El blanco se representa algo puro. Una última vez, ¿no hay preguntas que quieren saber de las tradiciones o la historia de Día de Muertos? Una pregunta es, ¿se come la comida que ponen en las ofrendas? Y la respuesta es sí y no. No se come la comida que se pone en el altar. Esa comida es solamente para la persona fallecida. Pero cuando haces la comida para el altar, también es común hacer más comida para compartir con la familia o con la comunidad y con la persona. El Día de los Muertos es un día festivo, son 2 días festivos donde la gente en México celebra a las almas que han pasado. En estos 2 días, el pensamiento es que las almas pueden regresar, estar con los vivos por solo estos 2 días. Por eso la gente hace estos elaborados altares o ofrendas para evocar a las almas de los seres queridos para que ellos quieran regresar a visitar a su familia y que puedan disfrutar de las cosas de que amaban cuando estaban vivos. Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Otra vez, mi nombre es Paulina Dosal Terminel y yo trabajo en el Museo Mexicarte en Austin, Texas. Muchas gracias por aprender conmigo hoy sobre las tradiciones y la historia del Día de Muertos. Hoy, el 1 de noviembre, es el primer día del festival y mañana, el 2 de noviembre, es el segundo día del festival. Entonces, si pueden, hoy, prendan una vela por sus seres queridos que han pasado o coman algo que disfrutaba, alguien que conozcan que es fallecido, que ha fallecido, y pues celebra el Día de los Muertos con toda su comunidad o con sus seres queridos. Muchísimas gracias y hasta luego.